me ha hablado alguna vez de la experiencia de la muerte. Usted dijo en su discurso de la Plaza San Martín que estaba más cerca de la muerte que de la vida. ¿Pero qué sintió usted cuando en 1932 estuvo al borde de la muerte por fusilamiento? ¿Cómo fue su experiencia en ese momento? Bueno, ese es otro tipo de experiencia, porque uno está al borde de la muerte incidentalmente. No es nada que realmente sea una cosa fatal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno tiene 83 años y sabe que está más cerca de la muerte que de la vida. Con todo, en ambas situaciones hay posiciones diferentes que se refieren al momento en que se vive y a la actitud en que uno está para enfrentarse a la vida. ¿Cuál es la actitud de una persona de 83 años para enfrentarse a la vida política? Bueno, si se siente bien, se siente fuerte, se siente vigoroso, es la actitud de un joven. Hay muchos jóvenes viejos. En mi caso yo me siento joven todavía, sobre todo joven de mente, joven de los 5 sentidos, que es algo muy importante. Víctor Raúl, usted ha dicho hace algunos años que considera que el partido aprista no debe hacer más alianzas. Eso lo declaró a usted a la revista Caretas hace algunos años. ¿Usted cree que las alianzas del partido a partir de 1956 le hicieron daño al APRA? No, porque las alianzas en ese momento son alianzas de formación. Y en esto todos los grandes revolucionarios y los grandes expertos en problemas de relaciones han dicho que es una necedad no pensar en alianzas. No hay partido en el mundo que no haya celebrado alianzas. Además, nosotros no hemos celebrado nunca una alianza sustantiva, una alianza fundamental. Hemos celebrado alianzas parlamentarias, compromisos efímeros que han tenido solamente duración muy limitada. Además, compromisos de urgencia. Nosotros hemos sido un partido muy perseguido, un partido muy asediado, y nosotros requeríamos en un momento casi desesperado de buscar quien nos ayudara o quien nos entendiera. El problema en el Perú es que no hay entendimiento político, porque no hay educación política. Es un problema de ignorancia, es un problema de incomprensión por falta de capacidad y de preparación. A veces he pensado que la experiencia de 1945 a 1948 fue una oportunidad preciosa que por una u otra razón se desperdició en la historia del Perú. Yo quería hacer una pregunta también personal. Esa fue una reunión, fue un pacto que se celebró entre usted como representante del partido aprista y el general Benavides, que excluía naturalmente a ambos de la candidatura presidencial, ¿no es verdad? Cierto. Y los dos estas fueron unas reuniones que se hicieron en la casa de don Alberto Ulloa. Algunas reuniones. Y los dos precandidatos fueron don Rafael Belaúnde y el señor Bustamante. Retrospectivamente, ¿cree usted que hubiera sido mejor candidato don Rafael Belaúnde? Sí, yo siempre he pensado eso, y siempre prefería al doctor Belaúnde, pero desgraciadamente hubo una circunstancia de incomprensión o quizá de falta de explicación, no entiendo. Se atribuyen a este incidente a muchas otras causas, pero yo considero que evidentemente fue muy grave y quizá fatal para la realidad del país que Belaúnde no aceptara, el Belaúnde padre
que no aceptara. Habría sido un buen presidente. Hay muchas historias tejidas en torno a la experiencia del 45 al 48. Se habla mucho, hay muchos libros escritos sobre los alientos que el Partido Aprista daba a insurrecciones militares o insurrecciones populares contra el régimen legalmente constituido. ¿Qué hay de esto? Eso es falso. Esos son productos de la imaginación enfermiza de los opositores del APRA. Pero eso no tiene ninguna veracidad. Nosotros fuimos leales operadores y leales aliados del gobierno constituido. Yo no quisiera hablar más de esto porque tendría que asomarme al problema de las personas. Yo a veces pienso, Víctor Raúl, perdone que se lo plantee francamente, que usted que comienza a hacer política en el gobierno de Leguía, antes que nada, ¿cuál es su opinión sobre Leguía? Muy buena opinión. ¿Usted lo catalogaría como uno de los grandes personajes de este siglo de Perú? Sí, como el mejor presidente civil de este siglo. Yo le recordaba a Leguía, porque usted que comienza a hacer política con el régimen de Leguía, oponiéndose en 1923 en las jornadas de mayo contra su gobierno, que muy joven es candidato a la presidencia en 1931, a veces me da la impresión que usted se representa la historia peruana como un diálogo exclusivo entre el APRA como partido popular y el ejército, en ese momento representante de la oligarquía, y que esto es verdad más o menos hasta 1956, pero que a partir de 1956 aparecen una serie de otros partidos en la historia peruana, otros movimientos y otras personalidades, y que usted no ha sabido o no ha querido acomodarse a esta realidad. ¿Le parece injusto este comentario? Sí, completamente injusto porque no corresponde a la realidad. Nosotros quisimos sobre todas las cosas una buena amistad con el ejército, y eso fue lo que nuestros enemigos se preocuparon de impedir. Nosotros quisimos que a la población civil y la población militar viniera a juntarse, a unirse y a comprenderse. Yo he tenido muchos amigos militares y muchos amigos militares predispuestos a entendernos, predispuestos a acercarse al APRA. Pero eso fue deliberadamente impedido por los enemigos, que calcularon muy bien dónde estaban los obstáculos. Yo me refería, Víctor Raúl, no a la relación entre el APRA y el ejército, sino me refería a otros partidos que aparecieron después del año 56. La pregunta va a lo siguiente: ¿no cree usted que le ha hecho daño al partido aprista la frase de solo el aprismo salvará al Perú? ¿No le ha dado una imagen de partido sectario? No, el aprismo necesitaba una voz de afirmación, una voz optimista y segura, además no una voz ilusoria, sino una voz que representara la promesa y el compromiso. Esa voz era un reto para nosotros, una obligación histórica que nosotros contraíamos, un desafío que le hacíamos al país. Ahora, esas circunstancias, ¿no cree usted que han cambiado ya y que hoy es necesaria la colaboración con otras fuerzas sociales, políticas, institucionales que hay en el país, una vez que el partido aprista ya es reconocido como el partido más importante de la vida peruana? Sí, pero todo eso es aprismo. Nosotros necesitamos continuar la modelación del partido. En eso pienso yo seriamente, porque eso corresponde a la etapa en que yo ya no voy a vivir. Hay que dejar un partido fuerte, sólido, un partido moderno, contemporáneo, un partido que realmente represente la unidad monolítica de una fuerza organizada.
48, pero hay otra experiencia importante, que es la experiencia de 1963-68, donde hubo obstrucciones, vetos, incomprensiones entre el partido que había logrado el Ejecutivo y el partido que había logrado la mayoría parlamentaria. ¿Usted no cree que en el futuro, a partir de 1980, esta situación no debería volver a repetirse? Sí, habría que procurar que no se repita, pero habría que procurar muchísimo que nuestros políticos se educaran mejor para la vida cívica y para las relaciones entre las organizaciones colectivas y las organizaciones gubernamentales. ¿Cuáles serían las reglas de juego que usted propondría para esos entendimientos políticos? Bueno, las reglas de juego son muy difíciles de dictar así, como las reglas del ajedrez, pero hay que dejar una buena parte a la imaginación. Yo creo mucho en la imaginación. En 1968 estuve en París cuando se produjeron los sucesos que todos conocemos, los sucesos estudiantiles, etc. Y yo me acuerdo que una de aquellas noches en que yo iba diariamente al barrio latino para ver cómo marchaba el proceso, que tenía mucha similitud con nuestro movimiento de la reforma universitaria de 1918, como fue dicho en algunos diarios y comentado por gente que había vivido los dos sucesos. Yo leí una vez, escrito en un muro y con letras toscas de propaganda mural, algo que no olvidé: l'imaginación au pouvoir, la imaginación al poder. Aquí lo que falta es imaginación, y hay una torcida fantasía que es lo que obstaculiza todos los caminos de la buena política. Yo quisiera volver a la pregunta que le había hecho sobre la experiencia del 63 al 68. Allí hubo toda una polémica, en parte teórica y en parte política, sobre cuál era el principal poder del Estado. Pero uno aprecia en el mundo contemporáneo, en la política del mundo contemporáneo, un decrecimiento del rol del Parlamento y un reforzamiento del rol ejecutivo. En Francia, por ejemplo, fue el famoso ejemplo de General de Gaulle, con esa primacía presidencial. ¿Usted no cree que una sociedad moderna exige revisar los, llamaríamos, excesivos atributos del parlamentarismo? No. Yo creo que una sociedad moderna debe afirmar fuertemente el poder del Parlamento. En la Constitución del Japón, por ejemplo, se dice el Parlamento es el primer poder del Estado. Esa fue la revolución inglesa de Locke, y Locke lo dijo: el Parlamento es el primer poder del Estado. Esa es la sustancia y la esencia del gobierno inglés. Eso es en el fondo la voluntad del gobierno de Estados Unidos. El Parlamento debe tener la primacía, porque educar al Parlamento es sumamente importante. Lo que ocurre es que cuando un Parlamento no está educado, y en vez de hablar grita, y en vez de discutir riñe, pelea, entonces... ¿Usted no cree? ¿Sabe usted? Me parece que usted estuviera describiendo una situación futura. ¿No cree usted que puede pasar algo parecido a lo que usted dice en la Asamblea Constituyente? Hay que procurar que no sea así. Pero evidentemente es uno de sus principales peligros. Ya lo creo, porque siempre hay ese lado turbulento y primitivo e infantil de la política. Y nosotros tenemos que procurar la iniciación de la forma educativa del Parlamento. El Parlamento debe ser educado en la forma como le ha permitido, por ejemplo, al Parlamento inglés gobernar tantos siglos, con un respeto absoluto de los derechos humanos, con un respeto que va conquistando más y más los privilegios que tiene el individuo, el ser humano. Pues dígame, es evidente que para que no se produzca esta situación de desorden
de lo que podríamos llamar una torre de Babel civil, va a ser indispensable que las principales fuerzas se unan en esa constituyente en base a determinados principios básicos, aun cuando no se comprometan a un pacto político. No, yo no creo en las uniones previas, creo en las uniones que son consecuencia de la buena educación política. Aquí lo que tenemos como defecto es que somos políticos mal educados, que no sabemos entender, que no sabemos comprender y que no sabemos discutir. Todo eso hay que enmendarlo en la forma más sagaz, más inteligente, con el buen ejemplo de los que tengan mayor capacidad de entendimiento y mayor capacidad de comprensión. Eso creo yo que corresponde en gran parte a los espíritus que tienen la posibilidad de ser los guiones del modo de ser cívico que vayan adquiriendo. Usted me ha citado la frase famosa del Mayo parisino, de la imaginación pouvoir, pero yo creo que Winston Churchill decía que junto con la imaginación los políticos deberían tener previsión, que era otra manera de la imaginación. ¿Qué fórmulas prevé usted? No, es que no se puede, eso es caer en la adivinación. Es una ciencia de los babilónicos llevada a sus más altas expresiones de conjetura, de vaticinio, pero no es una ciencia política. Pero a mí me han dicho que a usted tiene una cierta predilección por ese tipo de ciencias babilónicas. Bueno, simplemente como experiencia. Usted ha señalado varias veces, Víctor Raúl, que la crisis actual es una crisis peor que la crisis con la guerra con Chile. ¿Por qué? Porque están las cifras las que lo dicen. Porque nosotros llegamos a la guerra con Chile con las posibilidades de un respaldo económico, hoy no lo tenemos. El contrato Grace fue un respaldo, fue una salida económica. Teníamos el ferrocarril central, teníamos el Guano, teníamos los ferrocarriles que hizo Balta, hizo Pierre. El contrato de Dreyfus sirvió para eso, pero ahora no tenemos nada. Tenemos el oleoducto, pero no se ha hecho nada previsor. No hemos hecho, por ejemplo, el gasoducto que en este momento nos habría salvado como una fuente de energía de primer orden para minorar y para atenuar la violencia de la crisis económica. No hemos irrigado el país, no le hemos encontrado los caminos de una viabilización realmente constructiva. Todas estas medidas previsoras no se han tomado. Estamos peor que cuando la guerra con Chile. Piero, la Balta y los hombres de esa época, los progresistas, los realmente creadores, tuvieron un sentido de previsión. Por lo menos esa es la influencia de Mays, esa es la influencia de los hombres que se abrieron el camino para sentar las bases de una construcción material, de una infraestructura material. Hoy no la tenemos. Se han creado ensayos de aventura más espectaculares que estructurales. A propósito del problema con Chile, es un problema que hay que ventilar públicamente, en la medida que es un problema nacional, es un problema que interesa a todo el país. Vinculado con este problema hay un problema muy álgido, que es el del armamentismo. Uno de los renglones más importantes de la deuda externa es la compra de armamentos. Esto tiene otro factor, que es que a partir de la crisis del petróleo de 1973, una de las formas de reciclaje económico, una de las formas en que los países desarrollados han recuperado los dólares transferidos a los países de la OPEP,
ha sido la venta de armas. Pero evidentemente hay que poner coto a esta situación. ¿Qué solución ve usted para este problema del armamentismo? Llegado al poder el APRA, ¿continuará en esta política de compra de armamentos? Deberíamos procurar no olvidarnos de un consejo que en Europa se dio a los alemanes. Nunca crear más de un frente. No ser un país con una predisposición estratégica para pelear con 4 o 5 o para rivalizar con 4 o 5. Primero habría que tener una diplomacia inteligente, una política internacional más constructiva. En primer término, yo soy integracionista, de manera que no creo que haya solución de los problemas nacionales sin un miraje integral. La solución integracionista. La integración de nuestros países va a ser una presión histórica y va a ser un mandato y un imperativo. En fin, pero eso lo dejamos al futuro. Eso es la tarea de todos los pueblos grandes. Unirse. Sin unión para el Perú no hay solución. Si nosotros miramos el asunto desde un punto de vista puramente nacional, estrictamente nacional, entonces nosotros no vamos a alcanzar resultados muy favorables. Nosotros necesitamos mirar primero a resolver nuestros problemas desde un punto de vista continental. Fíjese, Víctor Raúl, yo comparto esa visión, pero en la práctica actual el Pacto Andino, por ejemplo, se encuentra en problemas muy serios. Entre tanto no lleguemos a esa situación de integración, yo le había hecho una pregunta muy concreta. Si el APRA llegara al poder, ¿continuaría o no continuaría con las compras de armamentos tal como se han hecho hasta este momento por parte del gobierno militar? Tan pronto como nosotros debemos considerar el problema, yo le diría a usted que no. En principio no, pero es que hay que ver la estrategia que impone esta respuesta. Nosotros necesitamos crear otro tipo de diplomacia, otro tipo de relación. ¿Cuál es el objetivo de nuestra política internacional? ¿Cuál es nuestra posición respecto de Bolivia, que es un vecino muy cercano y que puede resultar en cierto momento muy incómodo? ¿Cuál es la relación nuestra con los demás países? El Pacto Andino está mal planteado. El Pacto Andino, en lo que tiene de difícil, radica en su origen. El Pacto Andino es un pacto de 2 gobiernos constitucionales y 4 dictaduras. De manera que así no se puede tratar. Debe haber igualdad de condiciones en las que tratan. Además, dentro del interior del Pacto Andino, el Pacto Andino está mal planteado. No es la imagen del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales que nosotros sugerimos como política continental general. Es un pacto en cierto modo unilateral, en el que actúan las fuerzas gubernativas más que las fuerzas integrales del país. En 1945 el Partido Aprista planteó subsidios para los alimentos. El lema más conocido del Partido Aprista es el lema de pan con libertad. Bien. En este momento no tenemos ni demasiada libertad y tenemos poquísimo pan. Hace unos días el gobierno ha tomado medidas